Muy buenos días a todos. Gracias por su interés en esta sesión que es realmente importante para todos los nutriólogos, sobre todo los nutriólogos clínicos, que nos dedicamos a, pues, a ver pacientes, ¿no? El proceso de atención nutricia, como magistralmente va a hablar la doctora Karim Mejawa de ello, es todo un procedimiento para que nosotros podamos atender en una forma mucho más eficiente a los pacientes. Entonces, esto se trata de ser sistemático, de tener como metas muy claras en el abordaje de los pacientes y que entonces nosotros podamos, como les comentaba, de forma mucho más eficiente atender a estos pacientes y que no se nos olviden puntos y que lo evaluemos a conciencia. Y además también para la transferencia de información entre profesionales. Y bueno, tiene muchas ventajas este abordaje. Entonces, seguramente les va a quedar la idea muchísimo más clara. Algunos de ustedes ya lo utilizan, pero realmente pues es algo que nosotros debemos intentar implementar, que a veces cuesta, pero al final pues convence muchísimo. Entonces, para ello, justamente invitamos a la maestra, a la doctora Karime Jawa y la va a presentar Cris. Diplomados en Educador en Diabetes, Ciencias de la Salud y Tratamiento Integral de la Obesidad. Nutrióloga certificada del Colegio Mexicano de Nutriólogos. También es socia de la Asociación Mexicana de Nutriología por la MENAC desde noviembre de 2019 y también es socia del Colegio Mexicano de Nutriólogos desde septiembre del 2006. Cuenta con 6 artículos, 5 capítulos y número de libros 6. Es nutrióloga con más de 2 décadas de experiencia e investigación y práctica profesional. Actualmente, Ciencia Nutrition, plataforma educativa especializada en educación profesional de nutriólogos. Desde 2010, coordina la traducción oficial al español de la terminología internacional del PAN. Ya representa al Colegio de Nutriólogos ante el Nutrition Care Process Termination Aesthetics. Es de la ABC Nutrición y actualmente es directora. Doctora Karime, les doy las gracias. Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Karime Jawa y agradezco mucho la invitación a participar en esta sesión académica. Es un honor para mí, pues, hablar a mis colegas y espero que, bueno, lo que conversemos el día de hoy, pues, se preste a reflexión sobre la práctica profesional y, pues, vamos a dar inicio. Me corresponde hablar de esta metodología conocida como PAN,
que son las siglas del modelo, de la metodología de la que vamos a estar hablando, que es proceso de atención nutricia. Este modelo en inglés lleva un nombre identificado por las siglas NCP, Nutrition Care Process, pero en castellano la traducción oficial es proceso de atención nutricia. Y bien, pues vamos a empezar a hablar de ello. Eh, para comprender su función, es importante hablar de su origen. Y bueno, pues la metodología del proceso de atención nutricia es propuesta originalmente por la Academia Americana de Nutrición y Dietética, Es la AN, cumpleaños de Ana Paola. que bueno, pues seguramente la mayoría de ustedes sabrán que es una asociación muy importante para generar difusión, conocimiento, consensos en el área de la nutriología. Y bueno, también es la asociación más grande del mundo de profesionales de la nutrición. Los datos más recientes publicados es que agremia y acredita los conocimientos de más de 112,000 profesionales de la nutrición y bueno, pues tienen una trayectoria ya muy larga porque fue fundada en 1917 y bueno, su nombre original era American Dietetic Association, conocida como ADA, con las mismas siglas de la otra ADA que conocemos, la de diabetes, pero para el 2012 cambiaron su nombre a Academia de Nutrición y Dietética, pues pensando justamente que el nombre debería denotar que no solo es una asociación que agremia, sino que también genera conocimientos y por eso academia. Y bueno, pues la creación de este modelo pues surge en el contexto de que la nutriología es una profesión muy reciente, tiene menos de un siglo de existir y bueno, pues surge en el contexto de la práctica médica, ¿no? Principalmente médicos y nutriólogos y enfermeros pues que se interesaban en esta área de la dietética principalmente y que pues empiezan a especializar en esta área, pero sin que existan como tal profesionales que se formaban específicamente para ser profesionales de la nutriología o de la dietética en su origen. Y bueno, dentro de este proceso de creación de la profesión, es muy importante el trabajo de esta persona que menciono en la diapositiva, Marianne Hammond. Ella trabajaba para la Universidad de Pensilvania, en la que actualmente es el pues, departamento de nutriología. Y bueno, ella empieza a pensar cómo debería verse, comprenderse la práctica de los profesionales de la nutrición. Al empezar a formar profesionales en esta área diferenciada de la dietética, pues dice, ¿cómo lo vamos a comprender para poderlo también enseñar? ¿No? Y entonces ella hace unos diagramas conocidos como los modelos de Hammond, que los va haciendo de entre 1977 hasta 1984 y sus diagramas van evolucionando conforme también va evolucionando sus reflexiones sobre la nutriología y la discusión que tiene con colegas sobre este tema, ¿no? Mientras los va evolucionando, va pensando en cosas bien importantes. Tiene las primeras como reflexiones de atención centrada en el paciente desde la nutriología. ¿Cuáles son las labores diferenciadas que hace el profesional de la nutrición? Insisto, dietética en ese momento, ¿no? La misma evolución del concepto de profesional de dietética a con profesional de nutriología. Y bueno, ella va mostrando esta evolución en sus diagramas. Ahorita se los voy a mostrar. Y bueno, estos modelos, la última versión se retoma en este proyecto Kellogg de educación profesional continua, que en Estados Unidos también es un proyecto que busca profesionalizar a las ciencias de la salud, trabajar en actualización y ayuda mucho para delimitar el trabajo profesional de los profesionales. Y también la academia, la entonces American Dietetic Association, trabaja también con este proyecto Kellogg y consolidan una primera versión del proceso de atención nutricia o Nutrition Care Process. Y ya para 2003
se presenta ya la propuesta formal de este modelo, que es el que vamos a describir en un momento más. Estos son los diagramas de los modelos de Hammond. Ella, como ven, pues empieza así muy, me la imagino como sentada en una cafetería, en una servilleta, escribiéndolo, ¿no? Vean cómo es un diagrama a mano. Y en este artículo que cito aquí al pie de la diapositiva, ella dice cómo incluso borró en el centro que había puesto dietitian patient y luego lo borró para poner al paciente primero, ¿no? Paciente, dietista, como haciendo esta énfasis de que el paciente pues, está en el centro de la atención. Y como pueden ver, pues ella ya va pensando que la atención nutricia es un ciclo, ¿no? Que tiene relaciones entre paso y paso, que tiene influencias bidireccionales de ciertos factores. Y bueno, así lo va alimentando, le va poniendo pasos, quitando, agregando conceptos. Y bueno, el concepto más importante y el concepto central del PAN al día de hoy que ella integra es el de problema nutricio, ¿no? Y bueno, el modelo que ven al final de 1986, creo que hace rato dije 1984, pero es 1986. Este que ven aquí al final, pues es su último modelo y es como la mamá del modelo que tenemos actualmente. Ahora, para 1998, la academia hace un esfuerzo por integrar un grupo de trabajo de expertos para documentar el valor de la contribución de los servicios de dietética a los resultados de la atención médica, para justificar aún más el reembolso de los servicios de dietética y de la terapia de nutrición, la terapia médico-nutricia. En su país. Entonces ellas dicen, ¿cómo vamos a hacer que el trabajo del nutriólogo esté claramente diferenciado del médico y que esto amerite que el equipo médico solicite interconsulta de nutrición? Y no solo eso, sino que las aseguradoras, que son los que financian los servicios médicos en Estados Unidos, quieran pagar por esos servicios, ¿no? Pero entonces, ¿cómo identificar esta contribución única que da la dietética a los resultados generales de la atención en salud? O sea, ¿qué pasa mejor si está el profesional de la nutrición, ¿no? ¿Qué actividades hacen estos profesionales específicamente que otros no saben hacer? ¿Y qué cambios en los resultados de la atención en salud podrían atribuirse de forma razonable a estas actividades? Y entonces, bueno, ya para el 2003 se publican los resultados de este plan estratégico de la academia para aumentar la demanda y la utilización de los servicios proporcionados por sus miembros, ¿no? Y bueno, y que no solo eso, sino que el nutriólogo sea capaz de responder con buena competencia a esas solicitudes. Entonces, en este artículo que ven en la pantalla, publican pues ya su declaración del modelo, su declaración de que lo adoptan y que sus asociados lo deben de adoptar. Y dicen, bueno, en este documento que proporcionar atención nutricia de alta calidad significa hacer lo correcto en el momento adecuado, de la manera correcta, para la persona adecuada y con esto pues lograr los resultados, los mejores resultados posibles. ¿Cómo se logra esto? Pues la reflexión central fue ver que en cualquier ámbito de trabajo, no solo en salud, en cualquier ámbito, cuando se implementa un proceso estandarizado, pues se producen menos variaciones y hay mayor previsibilidad de los resultados que se pueden obtener. Hay menos lugar a la improvisación, hay una lógica, una secuencia de trabajo. Y este proceso llevado a cabo de manera consistente, pues le da un valor a la práctica de la profesión, porque no se ve algo como que se va improvisando, que no tiene una secuencia clara. Y bueno, en esta publicación presentan este primer diagrama que resume el proceso que debería de llevar la atención provista por un profesional de la nutrición. Y bueno, este modelo visual publicado en el 2003 se estiliza y se publica de esta manera, como lo ven en la pantalla, en el 2008. Tiene los mismos elementos, solo fue un replanteamiento visual para hacerlo más claro y pues también más moderno. Ahora, la lógica detrás de este trabajo
eh, pues no la inventaron la academia, ¿no? Un proceso muy similar ocurrió en la enfermería en Estados Unidos. Y estas declaraciones que pongo en esta pantalla están publicadas en documentos de estandarización de los procesos de enfermería también. Entonces, pero aplican muy bien en este caso, ¿no? Entonces, la lógica detrás de este trabajo es que el trabajo del llamado dietista eh, no estaba claramente diferenciado del trabajo médico, se documentaba con lenguaje médico, no permitía demostrar resultados propios de estos profesionales y pues muchas intervenciones de nutrición no tenían nombre propio y pues en cualquier proceso lo que no se nombra no se mide y lo que no se mide no existe para los sistemas de salud. No existen para auditarse, para mejorarse, para evaluarse, para solicitarse. Entonces, pues era muy importante contar con esta formalización. Este entonces es un modelo que explica la labor única del nutriólogo, los problemas que solo el nutriólogo resuelve, el proceso de atención que solo el nutriólogo sabe conducir y establece de esta manera la identidad internacional de la profesión. Y ahorita vamos a ver por qué hablo de internacionalización. Y bueno, el PAN no está solo. Este modelo está acompañado de la TEPAN, que es la terminología del proceso de atención nutricia, que es el lenguaje propio de los nutriólogos estandarizado, internacionalizado. Y además está acompañado por dos elementos más creados por la academia, que es una biblioteca de evidencia, donde la academia ha compilado evidencia revisada que responde a preguntas propias de la nutriología. Y también por la ANDI, que es un sistema de documentación del trabajo del nutriólogo, donde profesionales insertan en esta plataforma sus experiencias de atención para alimentar el conocimiento de otros profesionales y de esta manera, pues, mejorar la práctica de la nutrición. En particular, vamos a dedicarle un poquito de tiempo a hablarles de la terminología. En inglés se conoce como ENCPT, que es la terminología electrónica del proceso de atención nutricia. En español se llama TEPAN-E, terminología del proceso de atención nutricia electrónica. Y bueno, originalmente eran términos compilados en libros, en unos como manuales muy robustos que fueron creciendo mucho en los primeros años que se crearon y que por pues su propia evolución, por la dimensión que estaba tomando y por también la evolución de la consulta del conocimiento en salud, pues migró a una versión digital y ahora pues solo existe digital, ¿no? Entonces, pues la terminología existe en esta lógica previa que yo mencionaba, pero también con una lógica de que un gremio profesional sólido necesita hablar el mismo idioma técnico. Y bueno, esta terminología estandarizada tiene varios elementos. El primero son tres listados de términos nutricios, ¿no? Un primer listado que permite documentar y describir lo que ocurre en los pasos 1 y 4 del proceso de atención nutricia, que en un momento explicaré. Un segundo listado que documenta el paso 2 del PAN, un tercer listado que documenta el paso 3 del PAN. Y bueno, pues esta terminología empezó solo con un listado de diagnósticos de problemas nutricios en el 2003 que se publicó. Vean, para el 2008 ya tenían 301 términos de evaluación, 60 términos para diagnóstico, 74 términos para intervención y 277 términos para monitoreo y evaluación nutricia. Y aquí más o menos les voy mostrando cómo evolucionan. Vean, la evaluación pasó de 301 términos a 1083 en el 2019 y el último conteo que hice más o menos eran ya 1400 casi, ¿no? Nada más de evaluación. Esto quiere decir que los nutriólogos documentamos hasta 1400 indicadores nutricios o mediciones e indicadores, las dos cosas, nutricios em, estandarizados, ¿no? Y
y atendemos hasta 174 problemas nutricios ya bien identificados, ¿no? Y todavía algunos decimos que faltan algunos de enlistar y documentar, pero vean, pues esto habla de la complejidad de lo que atendemos, ¿no? Y que no atendemos solo pues, problemas de exceso de energía, de deficiencia de energía, sino 174 problemas nutricios diferentes, ¿no? Y bueno, la terminología se ha ido traduciendo a diversos idiomas, buscando internacionalizarse. Y pues al principio se percibía como, bueno, algunos se alinean, se esfuerzan, les parece bien, eh, y otros no quieren, pero al día de hoy ya no es así. Es muy claro que es una metodología que se ha convertido, se ha vuelto en una práctica del nutriólogo obligatoria. La literatura se está alineando con esta metodología, las guías de práctica se alinean con esta metodología y bueno, pues México bastante temprano en este proceso, pues se alineó, en 2013 se hizo la primera traducción. Y pues constantemente se va actualizando. Ahorita llevamos un pequeño retraso con respecto a la edición más reciente, pero no imputable a México, sino a algunos cambios administrativos en la academia. Pero siempre hay un grupo permanente en el Colegio Mexicano de Nutriólogos que hace la traducción oficial y que tengo el gusto yo de coordinar ese trabajo. Esta terminología, para ilustrar su internacionalización, les comento que ya forma parte de SNOMED, que es este sistema de nomenclatura médica internacional a la que están alineados la mayoría de los países del mundo. Dentro de esta terminología, los términos de nutriología se jalaron de la TEPAN y también forma parte de este catálogo LOINC de términos también que se usan para documentar también fenómenos de salud en el mundo. Y bueno, pues como les decía, aunque su origen se da en Norteamérica, al día de hoy su aplicación es claramente universal. Pero bueno, ¿de qué va este modelo? Voy a explicarlo pues brevemente porque no tengo tanto tiempo, pero bueno, como ustedes pueden ver, es un proceso cíclico integrado por una entrada que vemos aquí arriba. Voy a mostrarlo con mi lápiz aquí. Luego tiene un paso, paso 2, paso 3, paso 4, donde podría terminar el proceso, pero también continuar dependiendo de los resultados obtenidos de la intervención nutricia. Tenemos aquí al individuo interactuando con el profesional, unos anillos de influencia al exterior y una flecha de salida. Entonces, rápidamente les voy a explicar que para ingresar al proceso de atención nutricia, para que un sujeto o un grupo de personas se involucren en una atención nutricia con un profesional o profesionales de la nutrición, pues primero hay un sistema de tamizaje o derivación. Voy a explicarlo como si se tratara de un paciente, pero también insisto que pueden aplicarse a grupos de personas, ¿no? Ya sean como procesos de atención nutricia comunitaria o con grupos, por ejemplo, de personas que se encuentran en una residencia para personas mayores, por decir un ejemplo. Pero ahorita mi lenguaje va a ser como si se tratara de algo clínico, un nutriólogo y un paciente. Entonces, para que ese paciente ingrese a recibir atención médica, dice el proceso que debe de pasar por un proceso de tamizaje, de detección de riesgo nutricio, donde con la aplicación de ciertos instrumentos y ciertas evaluaciones se identifica a aquellos sujetos que se beneficiarían o que parecieran que se pudieran beneficiar de recibir atención nutricia. Entonces, ya que se detectan con riesgo, que es algo que ocurre bastante en el ámbito hospitalario, está positivo para riesgo, ahora sí va a entrar y va a empezar el proceso en el paso 1, ¿no? Entonces, como tal, el sistema de tamizaje no es el paso 1, es el paso -1. Y si resulta positivo para riesgo, va a ingresar a, a la evaluación nutricia, ¿no? Es un sistema de triaje como tal. Otra forma de que ingrese, además de los tamizajes, es por referencia de otro profesional.
por otro profesional de la nutrición o de la salud que identifica que esta persona podría beneficiarse de atención nutricia. Y bueno, aunque eso no lo dice la metodología, también pues yo les diría que a veces, por lo menos en cómo funciona la atención médica en nuestro país, a veces los pacientes ingresan a la atención nutricia porque ellos se autoidentifican con problemas nutricios, ¿no? Ahora es bien importante aquí empezar a diferenciar los conceptos de tamizaje y de evaluación. El tamizaje solo determina el riesgo de un problema nutricio, mientras que la evaluación va a determinar si ese riesgo era cierto, va a determinar la presencia del problema y además la evaluación nos va a decir qué lo provoca, su relevancia y en qué contexto ocurre. Ahora, ya que pasamos del tamizaje, el paciente ingresó al proceso de atención nutricia, va a pasar al paso uno que se llama en un primer momento evaluación nutricia. Si fuera una segunda, tercera o subsecuente vuelta del proceso, se llamaría reevaluación nutricia. Aquí lo que ocurre es que se obtienen datos relevantes para caracterizar el estado de nutrición del paciente y bueno, pues son datos, como ustedes ya lo saben, antropométricos, bioquímicos, clínicos, dietéticos, de conocimiento, de contexto, de motivación, de autonomía, de etcétera, ¿no? Estos datos se obtienen, se interpretan y en este proceso se identifican los problemas nutricios y se diferencian de los problemas médicos, psicológicos, psiquiátricos y de otra índole. Ujú. Esta identificación de problemas que ocurre aquí nos dará elementos para que en el paso subsecuente, el paso de diagnóstico nutricio, tengamos la información para construir lo que llamamos enunciados diagnósticos o muy famosos por llamarse enunciados PES. Ajá. Ahora, este paso 2 es donde, ya que tenemos información sobre qué problemas hay, cuáles realmente son nutricios, tenemos información del contexto en el que ocurren, podemos etiquetar estos diagnósticos con los términos estandarizados que hay para los diagnósticos nutricios, pero lo más importante que ocurre aquí es hacer el ejercicio de pensamiento crítico para ponderar estos diagnósticos, ajá, para saber cuáles son más urgentes, ¿no? Por su gravedad, por su capacidad de crear comorbilidades, la, por el riesgo de muerte que generan, por incrementar el tiempo de las estancias hospitalarias, o sea, todos estos datos de gravedad. Pero también para su ponderación tenemos que tener en cuenta los recursos disponibles. Y no solo recursos materiales, que obviamente son importantes, recursos profesionales, recursos de motivación, de conocimientos por parte del paciente, de si cuenta con una red social de apoyo, etcétera. Y bueno, ya que hice este ejercicio de pensamiento crítico para ponderar de todos los problemas nutricios identificados, cuáles son los más relevantes y elegir trabajar primero con un par de ellos, dos o tres los más importantes, esos identificados de mayor importancia se van a enunciar en lo que se llaman enunciados PES, donde yo voy en la P a identificar el problema, en la E determinar la etiología y la causa, pero la etiología y la causa que más directamente yo como profesional de la nutrición puedo resolver con una intervención nutricia. Y en la S voy a poner las características definitorias de ese problema, que aquí se le llaman signos y síntomas, pero que es mucho más que el concepto de signos y síntomas tradicional que conocemos. Son las características definitorias del problema que nos hicieron saber que el problema existía. Ajá. Y este es el paso que es el verdaderamente diferenciador de la atención nutricia provista bajo este modelo o bajo la atención que aprendimos tradicionalmente en nuestras formaciones y que se hace, pues, de forma extendida en la mayoría de los centros de atención nutricia en el país, ¿no? Entonces, aquí vamos a identificar esos problemas y pues los vamos a ver en un momento más adelante que estos problemas nutricios son las guías de todo lo que va a pasar después en la atención nutricia. Ahora,
En el paso 3, ya que identificamos, ponderamos y enunciamos estos problemas, vamos a pasar a la intervención nutricia. Ajá. Y en la intervención nutricia pasan tres cosas. Ajá. Uno, diseñar la prescripción nutricia. Otro, decidir la intervención y ejecutarla. Y último, definir las metas de la intervención. Pues aquí vienen dos conceptos que hay que empezar a diferenciar de forma muy importante, que es la prescripción y la intervención. En la nutriología tradicional que hemos aprendido, los profesionales de la nutrición casi exclusivamente hacemos prescripciones nutricias. Vean la definición de prescripción. Dice, la prescripción establece de forma concisa la ingestión recomendada de energía o de ciertos alimentos o nutrimentos para el paciente, basada en estándares de referencia, guías dietéticas, así como la condición del paciente y su diagnóstico nutricio. En resumen, es la dietoterapia, ¿no? Entonces, si el paciente vive con una enfermedad renal, pues aquí va su prescripción de energía para que no se desnutra, de proteínas para, etcétera, de fósforo, de sodio, ¿no? Pero esa solo es la prescripción, que insisto que pareciera que es lo único que hace el nutriólogo en este modelo tradicional de atención. Se hace eso porque obviamente somos muy expertos en hacer eso y es necesario, pero también se hace una intervención nutricia. La intervención nutricia considera cuatro tipos de acciones diferentes que nosotros como profesionales de la nutrición llevamos a cabo con el fin de atacar la etiología que identificamos acá de nuestros problemas. Ajá. Este no es un modelo enfocado en los problemas, sino en las causas de estos problemas. O sea, es decir, busca atacarlos de raíz. Y por último, en este paso también se definen las metas de la intervención. Y bueno, en las últimas actualizaciones del modelo hay todo un planteamiento muy avanzado, muy bonito de cómo se deben plantear las metas y cómo se deben evaluar las metas. Todo como en una insistencia de un modelo centrado en la persona, muy interesante que ojalá después puedan acercarse a aprender. Ahora, el último paso del PAN busca valorar la efectividad de estas intervenciones y se llama monitoreo nutricio y evaluación. Así se llama este paso. Y pues involucra dos acciones, como ven aquí en la pantalla. La primera es monitorear, que significa que los indicadores de estos problemas, es decir, estas características definitorias que habíamos enunciado acá en el enunciado PES, en el apartado de la S, se vuelven a medir para ver si al haber atacado esa etiología cambiaron esas características definitorias y de esta manera indiquen la evaluación y evolución del problema, ¿no? Y la evaluación es comparar esos datos de la nueva medición contra las metas que establecí en el paso 3 para ver si se lograron los objetivos o no. Entonces, si se fijan, todo va como muy bien engranado, ¿no? La evaluación me da la información que va a alimentar las decisiones para identificar el problema. La etiología que encontré en el paso 2 va a guiar mi intervención y la S de mi enunciado en el paso 2 va a guiar mi monitoreo nutricio, ¿no? Y las metas del paso 3 también lo que se va a decidir en el paso 4. Ahora, si el problema ahí se resolvió, se alcanzaron las metas, termina el PAN ahí. Pero, pues, muchísimas veces no es así, sino que hay que reevaluar, es decir, volver a recolectar información para comprender por qué no se lograron las metas o no se lograron del todo, para ver si hay nuevos problemas, para conocer si se han añadido otras etiologías, si es necesario recabar más información y los ciclos siguen hasta que se alcanzan las metas. Ahora, este modelo siempre va a estar con el paciente involucrado, en la medida de lo posible. A veces sí hacemos intervenciones nutricias donde no es tan fácil involucrarlo. Y bueno, aquí olvidé, me estoy regresando al paso 3 para decirles que estas intervenciones que tenemos aquí, que van a atacar la etiología, les comentaba que pueden ser de cuatro tipos, ¿no? El primer tipo es
la administración de alimentos y nutrimentos, ¿no? Donde la intervención que va a modificar la etiología, es decir, está relacionada con administrar alimentos y nutrimentos, subirlos, bajarlos, quitarlos, ponerlos, modificarlos. Pero no solo eso, no es como darle más calorías, menos proteína, más proteína, sí, pero también es modificar la consistencia, el número de comidas, la altura de la mesa, la luz de la habitación, este, usar instrumentos apropiados para la alimentación, es amplio, ¿no? El segundo tipo de intervención es educación nutricia. Esta parte de proveer conocimientos al paciente, cómo enseñarle a leer etiquetas, identificar grupos de alimentos, adquirir con habilidades de preparación de alimentos, sus habilidades de automonitoreo de la glucosa y con eso tomar decisiones sobre la cantidad de, por ejemplo, de hidratos de carbono que va a consumir, etcétera, ¿no? Y después están como tercer tipo de intervención las actividades de consejería nutricia, que son estas actividades pues que hemos adoptado de la psicología y que están orientadas a que el paciente genere prácticas de autocuidado y que es una actividad como de una relación profesional-paciente donde se le permite que él vaya tomando decisiones para, como decía, su autocuidado. Aquí van herramientas como la entrevista motivacional, la identificación de metas, van teorías como la teoría del aprendizaje social, la teoría cognitivo-conductual, el modelo de identificación de motivación del cambio de Prochaska y Di Clemente, esos van ahí. Que la verdad es que pues la evidencia muestra que tienen resultados y efectos interesantísimos en atención de condiciones crónicas, pero que a la vez pues estamos bien mal formados y entrenados en esta área y pues que vale la pena que vayamos adquiriendo más habilidades en esta área. Y el cuarto tipo de intervención nutricia es la de la coordinación de la atención nutricia, donde la estrategia para modificar la etiología o ayudar al paciente es trabajar con otros profesionales, derivar a otros profesionales o a agencias, ¿no? De atención, como, bueno, la estrategia es referirlo a psicología, a un experto en activación física, a un rehabilitador de lenguaje para la deglución o conseguir que entre a tal programa de gobierno para que le den X tipo de recursos o insumos. Todo eso es otro tipo de intervención. Ahora, ¿cuáles voy a implementar? Pues dependiendo de la naturaleza de la etiología. A veces con administrar alimentos y nutrimentos, cambiarle la consistencia de la dieta bastó, pero a veces solo con educación, a veces necesito educación y consejería, a veces las cuatro, etcétera, ¿no? Depende de la naturaleza de la causa del problema. Ujú. Ahora, como vemos en el modelo, el anillo intermedio, el que está coloreado de gris, ese nos está mencionando fortalezas y habilidades que nosotros como profesionales de la nutriología aportamos al proceso, ¿no? Entonces, y lo aportamos tanto en positivo como en negativo, ¿no? Si yo tengo más habilidades, más conocimientos, pues abono positivamente, ¿no? Pero también en el sentido contrario. Entonces aquí van nuestras habilidades y cualidades de colaboración, de comunicación, de práctica basada en evidencia, de pensamiento crítico, de documentación. Aquí va la forma en la que nos regimos por un código de ética, nuestras habilidades, conocimientos, competencias, conocimientos sobre nutrición y dietética. Y el anillo exterior, el que está en oscuro, pues dice cómo el proceso también se ve influenciado por factores del entorno, ¿no? No es lo mismo atender yo, Karime, al paciente don Felipe en un hospital público, ¿no? En una consulta limitada por tiempo y recursos, a que yo la atienda en un entorno de consulta privada con un tiempo más holgado y probablemente con más recursos, por ejemplo, de didácticos, etcétera, ¿no? No es lo mismo atender
un paciente con recursos económicos. No es lo mismo atenderlo en un escenario donde el equipo de salud apoya la atención nutricia que en uno que no. Entonces, pues todo esto se ve influido, se ve como influencia del proceso. Y por último, si ven, tenemos una flecha de salida y este se llama sistema de manejo de resultados y nos dice que el PAN no se debería de quedar solo entre mi paciente y yo, sino que debería de alimentar al conocimiento y a la práctica de la nutrología. ¿Cómo? Por ejemplo, en un ámbito hospitalario, generando datos para investigación, generando datos para para obtener indicadores de calidad de la atención, para obtener indicadores de requerimientos de recursos, de efectividad en las intervenciones, para generar ejemplos para el mismo equipo de nutriología para nuevas y mejores prácticas, etcétera. Ahora, el modelo se puede insertar muy bien como en nuestra lógica clásica de la atención nutricia. Por ejemplo, vean, esta sería una estructura común de una historia clínico-nutriológica como la aprendimos y pues como la enseñamos muchos años, ¿no? Donde tienes pues los indicadores, ¿no? C, D, A, B, y en la C tienes estos, en la D tienes esto, en la A y en la B. Todo esto y un poco más, que casi todo puede entrar en estas letras, pero eso sería el paso 1 del PAN. Luego tenemos en nuestra historia clínico-nutriológica un apartado de diagnóstico, que es el paso 2 del PAN. Luego tenemos un apartado en nuestra historia clínico-nutriológica donde documentamos la intervención, eso sería el paso 3 del PAN. Y tenemos nuestras notas de evolución, que sea el paso 4 del PAN. Entonces, se puede adaptar muy bien a cualquier modelo de atención. Bueno, pero pues la limitación es que tengamos la disposición y la mente abierta y la convicción de que vale la pena hacerlo. Ahora, este es un modelo que, como ven, estandariza cosas. Y estandarizar siempre parece que está contrapuesto a individualizar. Ajá. Porque nos da la idea de que estandarizar es tener machotes de dietas, de planes, de procesos. Pero en realidad, en este modelo, al contrario, permite hacer una intervención nutricia de altamente individualizada. No está contrapuesto porque no se estandariza la atención, sino la lógica de trabajo en la atención nutricia. Y bueno, como les decía hace rato, el paso 2 es el más importante, es el que realmente diferencia el trabajo, en este caso médico de nutriológico, es el que realmente diferencia la formación y práctica tradicional de la nutrición con la que propone este modelo. Y aquí les he estado mencionando que en este paso, pues hablamos de problemas o diagnósticos nutricios, ¿no? Serían sinónimos y los problemas nutricios, pues se definen como aquellos que nosotros como profesionales de la nutrición somos los responsables independientes de su atención, que el médico, el enfermero, el psicólogo, todos los demás se pueden olvidar porque saben que yo lo voy a resolver. Así como a mí no me preocupa que no me preocuparía en un hospital si le están tomando los signos vitales, si están midiendo los X indicadores de, por ejemplo, el volumen de orina que produce. Yo sé que eso lo va a hacer el enfermero. Yo no estoy preocupada si le están dando el medicamento correcto porque lo hace medicina. Entonces, lo mismo. ¿Qué son esas cosas que yo soy el responsable de atender y que solamente pueden ser resueltos o pueden ser resueltos mejor con atención nutricia? Ujú. Entonces, este es un ejemplo pues bastante simple, ¿no? En un escenario clínico con un paciente con cáncer esofágico, donde la condición está provocando una estenosis esofágica, yo soy responsable de atender los problemas nutricios derivados de esta condición médica. En este caso, uno de varios sería ingestión energética insuficiente, ¿no? Entonces, el médico se puede olvidar de eso porque yo me voy a asegurar que yo resuelvo ese problema, ¿no? Y se hace una división de la atención, pues
mucho más eficiente, ¿no? Ese problema se va a enunciar en un enunciado PES, donde pongo el problema, ingestión energética insuficiente, identifico su etiología, dieta inadecuada, por ejemplo, en consistencia y una vía oral parcialmente inhabilitada, y luego pongo cómo lo supe. Supe que tenía una ingestión energética insuficiente porque en el paso 1 evalué que había tenido una pérdida de su peso habitual de 8% en los últimos 4 meses y porque su adecuación energética solo era del 47%, ¿no? Entonces esto ya implica, no implica que doy la receta de siempre de todos, ¿no? Más 500 calorías, más 1300, más no sé, más 40 por kilo, 30, 35 por kilo, sino que hice un análisis de qué lo está provocando, ¿no? Cómo supe de qué tipo era el problema y su gravedad, y lo enuncio así. Estos enunciados llevan dos frases estandarizadas de conexión, que son estas. Entonces pongo problema relacionado con etiología evidenciado por signos y síntomas. Esta es una estructura que hay que respetar y que pues caracteriza esta forma de documentar lo que encontramos. Pues como he estado diciendo, el enunciado diagnóstico es el rector del proceso de atención nutricia. Y ya lo adelanté un poco. La etiología que identifiquemos en este enunciado PES me va a decir qué intervención hacer. Y eh, entonces esta intervención va a estar orientada a atacar la etiología. Y pues de esta manera, para un mismo problema, las intervenciones serán muy diversas, ¿no? No hay intervenciones por problemas. Y a veces cuando digo esto me dicen, pues claro, nosotros ya hacemos intervenciones diversas, ¿no? Porque nos importa, por ejemplo, en un consultorio, si prefiere manzana o guayaba, o si acostumbra a comer 3 comidas al día o 4, o si come en la calle o come en su casa. Pero es mucho más individualizar que eso, ¿no? Las intervenciones van a ser tan diversas como diversas sean las etiologías. Ajá. Y entonces, para un problema dado, por ejemplo, baja ingestión de energía, lo común sería pensar en una prescripción de aumentar la ingestión energética. ¿M? Y entonces, si yo a todos los pacientes que tienen una baja ingestión de energía, mi intervención es aumentarle las calorías, es lo mismo que hacer lo que está pasando en esta imagen. Estoy apuntando a un blanco sin ver, ¿no? Y puede ser que le atine, pero muy probablemente no le voy a atinar, ¿no? Y vean por qué, ¿no? Si yo tengo una ingestión energética inadecuada, pero esta ingestión se debe a que el paciente tiene adoncia parcial o total y no puede masticar, aunque mi prescripción, vean la diferencia del lenguaje, no intervención, mi prescripción sea una dieta elevada en energía con mayor aporte o de alta densidad energética, pues no se la va a poder comer porque no tiene dientes para hacerlo, ¿no? Entonces, si hay una prescripción de dieta elevada en energía para compensar ese balance energético negativo, pero la intervención que le pega a esa etiología es modificar la consistencia de la dieta. En otro paciente con ese mismo problema, yo le podría dar solo la prescripción de dieta elevada en energía, pero si la causa es que se autorrestringe por un trastorno de conducta alimentaria, pues no va a servir la prescripción. Entonces, tengo que hacer una intervención del cuarto tipo que les mencionaba de coordinación de la atención nutricia y referir con el servicio de psicología o psiquiatría para que la etiología se subsane y yo pueda hacer que pues, la prescripción pueda tener efecto, ¿no? En otro escenario, un paciente con ingestión energética inadecuada también, si fuera lo tradicional y solo le diera una dieta alta en energía, pero está consumiendo un medicamento que afecta su apetito, pues no sirve que yo le diseñe una dieta con la adecuación energética que requiere, porque no se la va a poder comer porque no tiene apetito, o va a ser ese un obstáculo. Entonces, sí voy a hacer unas estrategias de intervención de administración de alimentos y nutrimentos, que es el tipo 1 donde le ofrezco alimentos de alta densidad energética, a lo mejor en menores porciones en menores porciones y mayor frecuencia, y o también podría ser un
tipo cuarto de intervención, que es la de coordinación de la atención nutricia otra vez, y hablo, por ejemplo, pensando que fuera un medicamento prescrito por un psiquiatra, le digo, oye, don Felipe, me está perdiendo mucho el apetito, empezó a perder peso, ¿puedes cambiarle hay otro fármaco alternativo que pudiera dárselo? Ya me dirá sí o no, pero estoy yendo a la causa. Ajá. Lo mismo, si tiene disfagia y eso es lo que provoca la ingestión energética inadecuada, aunque yo le dé una prescripción bien calculada para él, pues no va a servir si no arreglo la causa o la evado, ¿no? O sea, por ejemplo, habilitando una nueva vía de alimentación, modificando la consistencia de la dieta, refiriendo para que puedan trabajar en rehabilitación de la deglución, etcétera. Y así también, ¿no? Si la causa fuera evasión del consumo de grupos de alimentos por creencias infundadas en materia de alimentación y nutrición, pues además de la dieta de adecuación energética correcta, pues tendría que proveer educación en nutrición para darle esta información correcta o incluso consejería para comprender el origen de estas creencias, ¿no? Y que el paciente pueda trabajar en ellas. Entonces, espero con este ejercicio de esta diapositiva haberles ilustrado por qué es tan bonito que hagamos el ejercicio de identificar las etiologías, ¿no? Y lo importante que es diferenciar la prescripción, la dietoterapia de la intervención, ¿ok? Eh, por eso mismo, en las actualizaciones más recientes del PAN, la academia ha pedido que dentro del enunciado diagnóstico, donde ponemos la etiología, no solo la enunciemos, sino pongamos ahí el análisis de la categoría de la etiología. Se trata de una etiología de creencias o actitudes, ¿no? La que está provocando ese problema, o una etiología cultural, o de conocimientos, o de función física, o una etiología de tipo fisiológico metabólica, o psicológica, o relacionada con el tratamiento, o de acceso, o de comportamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es de creencias o actitudes, pues trabajas entonces con una intervención de educación, ¿no? O también si es cultural, si es de conocimientos. Pero si es de función física, por ejemplo, problema de deglución, pues tengo que referir con otro profesional y tal vez hacer cosas de administración de alimentos y nutrimentos. Lo mismo en la fisiológica metabólica. Si es psicológica, tengo que referir, ¿no? Bueno, referir y coordinar la atención nutricional, o sea, trabajar en conjunto. Si puede ser relacionada con el tratamiento, ¿no? Un paciente que tiene problemas de deglución, pero por las lesiones que provocó una quimioterapia, ¿no? O de acceso, es de recursos, no puede comprar el alimento, el suplemento, el insumo que requiere, etcétera, o es de comportamiento, ¿no? De apego, por ejemplo. Entonces, nos piden la documentación ahora a la academia, pongamos eso en la etiología. Y bueno, por último voy a regresar de nuevo a la terminología. Les voy a explicar cómo está esta terminología. Además, estos tres listados que les mencionaba que son para cada uno de los pasos. Eh, y que los listados se ven así, ¿no? Tenemos un primer listado que es muy extenso, como de 12 páginas, si no me equivoco, uno de diagnóstico que es de página y media y uno de intervención que es como de 3, 4 páginas. Aquí, como ven, en cada cuadrito de estos que ven aquí está enunciado un término estandarizado. Y pues estos listados están ordenados no solo por pasos, sino por dominios, ajá, por clases, por subclases y al final vienen los términos. Entonces, tienen toda una lógica muy bonita de abordaje y de comprensión del lenguaje, como aquí, ¿no? En este listado de terminología, esta es del paso 1 y 4, ajá, tiene un primer dominio que es todo lo de evaluación nutricia sobre antecedentes relacionados con alimentos y nutrición. Luego una primera clase que es de la que habla de datos sobre ingestión de alimentos y nutrimentos. Y luego la primera subclase que es de ingestión energética. Y luego tenemos el primer término de evaluación, ¿no? Que está aquí. Bueno, como ven, tienen códigos ahí, numéricos y alfanuméricos, que sirven para organizar la información en sistemas electrónicos y para datos administrativos, por ejemplo, de cobro de honorarios.
Y bueno, para cada uno de estos términos que ven en cada cuadrito aquí de la terminología, todos estos, me voy a regresar, todos estos que ven aquí, cada cuadrito así, cada término tiene una hoja descriptiva. Muy bonito, es un ejercicio muy bonito de pensamiento crítico y de análisis para que, donde te dice, para este término, ¿qué tienes que entender? ¿No? Por ejemplo, este problema que es gasto energético incrementado. Te dice, ah, bueno, es cuando el gasto en reposo es mayor que los requerimientos estimados, ¿no? ¿Qué lo puede provocar? Y ya te dice, ¿no? ¿Qué signos y síntomas podrías evaluar, identificar para documentar la presencia de este problema, ¿no? Y así para cada uno son diferentes si se trata de un término de evaluación, de diagnóstico o de intervención, pero pues son muy bonitas para comprender nuestro trabajo. Y bueno, esta terminología está en este sitio de la academia, donde tú como usuario ingresas con un usuario y una contraseña y para México, el acceso a esta terminología ha sido facilitado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos, quien ha hecho un acuerdo con la academia y ha comprado un paquete grande de licencias que el colegio ofrece a sus asociados de forma incluida en su cuota de asociación, pero también está abierto al público en general, donde se paga una cuota simbólica de recuperación mucho más barata que si se obtuviera el acceso a través de la academia. Y bueno, bajo la lógica de buscar que la metodología se implemente en nuestro país. Y bueno, lo ideal y para lo que está pensado es para desarrollar estándares de documentación electrónica. Ya en la mayoría de los países que se usa esto está inserto los términos, la terminología en un expediente electrónico nacional y universal en cada país. Y bueno, pues esto abre un mundo increíble de posibilidades de documentación de la atención nutricia. Imagínense que nosotros pudiéramos ir al expediente y documentar para tal problema nutricio cuántas intervenciones se hicieron en el 2025 y cruzarlo con otras variables que también se han documentado de desarrollo de desnutrición, de tiempos de estancia hospitalaria, de número de muertes, de costos de la atención, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el ideal, que caminemos a llevar esto a un expediente electrónico como el que se va a implementar pronto en México Nacional y donde sería maravilloso que estuviera incluida la terminología. Y bueno, pues la invitación que yo les dejo es a reconocer esta metodología, el PAN, como una metodología clínica, no solo académica, que hagamos el ejercicio dirigido y esforzado de diferenciar la enfermedad del problema nutricio y centrar nuestras intervenciones en estos últimos. Enseñar a nuestros alumnos, quienes somos docentes, a pensar en problemas nutricios, no en enfermedades. ¿Ah? Nombrar explícitamente los problemas nutricios que atendemos en lugar de describir solo indicaciones dietéticas. Estructurar la atención nutricia como un proceso razonado, documentable y no como una serie de recomendaciones aisladas. Documentar la contribución de nosotros, los profesionales de la nutrición, de manera que pueda ser evaluada, comparada y defendida. Integrar la nutrición a la lógica de la atención interdisciplinaria sin diluir su especificidad profesional. Y aquí, si en la audiencia hay colegas del equipo médico que apoyen este esfuerzo de interdisciplinariedad, ¿no? De coordinar el trabajo entre profesionales y ver al PAN no como una carga administrativa, eso es para nuestros colegas, ¿no? Nutriólogos, sino como una herramienta de claridad clínica. Esto es contra lo que más batallamos los que intentamos promover esta metodología. A, la resistencia al cambio a un modelo que tal vez de inicio representa más trabajo para implementarse y documentarse, pero que les aseguro que con el tiempo se vuelve más natural y da resultados
palpables, documentables. Esto está bien documentado en papers, en artículos donde ya se ha mostrado en otros países la vivencia de profesionales que lo implementan y cómo ven, cómo al principio lo sienten como una carga compleja, pero después valoran muy bien cómo se va viendo los efectos, cómo van sintiendo que su trabajo es más apreciado. Y asumir que la nutrición clínica de alta especialidad, cuando pensamos el PAN aplicado en a esta área, perdón, también requiere una metodología explícita. Bueno, esta es una invitación profesional, pero también incluye una súplica de que se animen a usar metodología y lenguaje estandarizado y a pensar que de verdad la forma es fondo. Usar estas estructuras bien usadas denotan profesionalismo, denotan trabajo más pensado, más consensuado y más profesional. Y bueno, pues quedo a sus órdenes. Aquí están mis datos de contacto y mi cuenta de Instagram. Y pueden contactarme si tienen alguna duda. Estoy muy complacida de haber compartido esto con ustedes y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias por esta conferencia tan clara y la verdad, bueno, pues todos reconocemos que eres una autoridad en este tema. Entonces te agradecemos mucho, mucho que hayas contribuido con todos estos conocimientos y ahorita vamos a dar un espacio para preguntas. Eh, lo primero que nos viene un poco a la cabeza es cuáles son los retos con los que tú te has enfrentado, porque pues si se trata de una estandarización, la estandarización muchas veces es algo masivo. Sin embargo, no hay que perder de vista el árbol por ver el bosque, ¿no? Hay que individualizar. Entonces, Karime, ¿cuáles son los retos con los que te has encontrado? Porque también pueden ser retos entre profesionistas, en la implementación, em, en la parte clínica de los pacientes. Cuéntanos, por favor. Hola, con gusto. Bueno, retos han sido varios y han ido cambiando con el tiempo. Yo tengo muchos años dando talleres sobre el pan y los primeros retos eran que se percibía como que si pedías que se empezara a implementar el modelo, estabas como diciéndole a los colegas que su trabajo estaba mal hecho, ¿no? Y que esta era la forma correcta de hacerlo. Me decían mucho de, ¿por qué lo tenemos que hacer si es americano, ¿no? Yo trabajo bien y le va bien a mis pacientes. Me decían mucho eso, ¿no? Pero ahora esa resistencia creo que ya es poca. em, en muchísimos ámbitos ya se percibe como algo necesario, obligatorio, de lo que no, o sea, que no puedes pasar de aprenderlo, de aplicarlo. Eh, eh, Les puedo decir que, no sé, he ido a 30 universidades a entrenar a sus docentes. Ya es parte del de las preguntas del examen de certificación de nutriólogos, ya es parte del Ceneval con el que se gradúan los chicos de la licenciatura. Este, o sea, ya está ahí, ya se reconoce. Muchísima gente toma los talleres del PAN y hay muchos colegas dando cursos sobre esto también. Se está haciendo como ciclo o proceso virtuoso muy bonito de toman el curso y luego lo replican en sus contextos ya más cercanos. Eso ya como que esa dificultad ya la estamos pasando. Pero hay otra de que sí de entrada implica cambios grandes, ¿no? En la práctica. Y a veces el entorno no lo favorece, ¿no? El lugar donde trabajan, ni siquiera hay un lugar donde poner bien la nota de nutrición. Entonces, imagínense poner una nota pues tan
tan más compleja que la que se usa actualmente, pues sí, es como mucho reto. Entonces, el mayor reto creo que es de sensibilización ya en los entornos laborales profesionales, creo que principalmente en los públicos, debo decirlo, em, pues porque hay estructuras como administrativas más rígidas, creo. Y la otra cosa es que el conocimiento del pan no está tan fácil de digerir de forma autodidacta. Si ustedes se acercan a las fuentes de información del PAN, que es el portal de la academia, eatright.org, o a los artículos que han publicado, son muy áridos, es muy escueta la explicación para su implementación y lo tienes que descifrar y a veces no estás tan seguro si lo estás descifrando bien. Entonces, creo que hay un problema serio de la academia para presentar la información de forma digerida y aplicada. De hecho, en el proceso que yo fui aprendiendo y enseñando esto, hay cosas que al principio yo decía que ahora me doy cuenta que no estaban bien, que las fui reflexionando y practicando y así. Y y bueno, ese es obstáculo serio. La parte didáctica del modelo no es tan fácil. Em, pero bueno, creo que son las principales. Hay una observación interesante que, pues, no es solo sistematizar el trabajo, ¿no? Sino que también, de alguna forma, permite, pues, estar muy conscientes, de la priorización. Entonces, esa es justo una pregunta que no sé si nosotros somos capaces de priorizar cuando una persona tiene más de un diagnóstico, si fuera un diabético, pero es diabético cirrótico con cáncer. Entonces, tenemos nosotros esas herramientas, la práctica lo lleva, yo creo que también ese es un reto, pero ¿tú qué piensas de esto? O sea, sí creo que tenemos las herramientas para hacerlo, ajá, pero no practicamos mucho el ejercicio de pensamiento crítico para hacerlo, ajá, pero sí tenemos las herramientas. Y obviamente las tenemos más conforme más experimentados somos, más estudiamos, más practicamos, pero el modelo te obliga a ese pensamiento crítico, no es opcional, o sea, te va llevando y te va obligando a hacerlo. Pero sí creo que tenemos las herramientas, solo hay que aplicarlas. Lo que sí creo que nos cuesta priorizar no es dentro de los problemas nutricios cuál es el más importante, sino que no se nos vaya la cabeza a pensar en problemas médicos. Nos pasa muchísimo. Entonces, justo muchos que estamos aquí estamos conviviendo en un grupo de WhatsApp donde preguntamos muchas cosas. Este grupo de discusión que Pili conduces y nos acompañas ahí. Y es muy frecuente que se hagan preguntas sobre atención a patologías. Ajá. Y ese es el switch más grande que tenemos que dar. Les voy a decir un ejemplo y el ejemplo no es, no lo tomen por favor como un ejemplo para referir algo malo, sino para referir algo habitual. En el mismo grupo alguna vez preguntaron si alguien era un experto o tenía práctica en pacientes con herida de bala de abdomen. Ajá. Y obviamente, pues el chat se quedó en silencio, y nadie era experto en heridas de bala de abdomen. Este, pero lo que realmente nos deberíamos de preguntar es si quién en el chat era experto en los problemas nutricios que una herida de bala en abdomen produce. Ajá. Y seguro había muchos en el chat. Ajá. Muchos tienen práctica en esos problemas nutricios derivados de una condición así. No sé si con ese ejemplo, logro mostrarles ese como cambio de pensamiento que tenemos que tener. Y desde la formación en nutrición, ese cambio se tiene que crear. Tenemos programas de estudio organizados por enfermedades, no por problemas nutricios. ¿No? Entonces, si tienes problemas, si tú aprendes la atención nutricia de problemas malabsortivos del intestino, aplica a muchas enfermedades. Y en realidad tú no tienes que ser experto en Crohn, en CUSI, en no sé qué, tienes que ser experto en la atención nutricia del problema que provocan esas enfermedades, ¿no? Entonces,
eso se los dejo ahí para que lo piensen un poquito y creo que es el cambio más grande que tenemos que hacer para cambiar esto. Y si lo hacemos, nuestro trabajo va a lucir mucho más, va a quedar más claro lo que nosotros sabemos hacer de forma diferenciada en el equipo de salud. Ay, sí, muchísimas gracias. Mira, van a hacer hay varias preguntitas en el chat, en Facebook también y en el chat, ¿no? Bueno, a mí nada más me preguntan, yo no soy la experta, que qué recomendaría a estudiantes que están aprendiendo el pan. Bueno, pues que sigan practicando mucho para que se acostumbren, ¿no? Y que se vayan actualizando en terminología, que tú estás, bueno, más actualizada que nadie en este país, ¿no? También comentan si podrías decir algo del expediente electrónico que se está utilizando tanto, se va a implementar en los servicios públicos y privados y que si sería obligatorio y cómo se vincularía con este proceso. ¿Hay algún plan para incorporar la terminología, algunos apartados? ¿Tú sabes algo de esto? Bueno, sí sé que la visión internacional es migrar a expedientes electrónicos únicos en los países, ¿no? En alguna reunión que yo tuve con personas de otros países que están en los grupos de expertos de PAN, contaban, en algún país nórdico decían que tienen un expediente único de salud desde que nacen, ¿no? Entonces tú naces y ahí vienen pues, tus datos de nacimiento, pero si te vacunan a los 2 meses, ahí viene la vacuna, si te ponen la profilaxis dental a los 4 años, ahí viene, si vas a terapia psicológica a los 12 años, ahí viene. Entonces cuando llegan a consulta de nutrición, pues tú abres y ahí viene toda la historial de toda la vida del paciente. Imagínense qué lindo, ¿no? Y además los pacientes tienen derecho a conocer su expediente. Entonces ya estamos hablando de otros escenarios bien diferentes de derecho a la salud y a la información y todo eso. Entonces, hacia allá va el mundo y pues entiendo que en México las autoridades pues lo saben y anunciaron que va a haber un expediente único y ahora entiendo también que se van a unificar la atención de IMSS, ISSSTE, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería una super oportunidad para que estemos ahí. Eh, pero que yo sepa, no hay una intención concreta de incluir la terminología del PAN ni de preguntarnos qué queremos poner ahí, ¿no? Digo, habría que hacer la labor de gestión. Yo he intentado como ir preguntando y eso, pero yo de primera mano no tengo información de que haya la intención o el trabajo de estar incluyendo esto, que es un desperdicio de oportunidad, pero ojalá haya la oportunidad. Claro, ni siquiera tampoco de todavía legislarlo, ¿no? En alguna norma, eso todavía se ve bastante lejos, ¿no? Me imagino. Sí. Ok. En la página del colegio entonces se puede acceder a esta información. Sí, no es directo, el colegio, justo ahorita estamos trabajando en la sección del portal del colegio donde va a venir la información del PAN, pero por el momento ustedes pueden escribir a este correo que pongo aquí en el chat. A ver, déjenme lo confirmo porque PAN, sí. Es tepan@cmn.org.mx y ahí eh, preguntan cómo pueden tener acceso a la terminología y alguien les contesta y les da las instrucciones y les dan la cuota, que es muy, muy, muy barata y les dan un acceso por un año. Ujú. El PAN falta ser incluido en los programas académicos de la licenciatura. La base es la formación para la estandarización. Es como Sí, un comentario. creo que no falta tanto, creo que la mayoría de los programas ya lo incluyen, pero no se ha entendido muy bien, creo, cómo aplicarlo. Tendría que irse incorporando por fases según las fases del conocimiento, ¿no? Y a veces faltan profesionales que lo expliquen bien en las licenciaturas o hay heterogeneidad pues en la comprensión del PAN y por lo tanto en la enseñanza, pero ya está en la mayoría de los programas de estudio. Ok. Alguien se queda con esta frase, no se estandariza la atención, sino la lógica del trabajo. La atención es centrada siempre en la persona, en lo individual. Digo, es algo bueno, ¿no?
Lo que comentas es como un buen resumen de esto. Hay un estudiante que tiene una duda si la terminología de diagnóstico se describe tal cual sin ninguna modificación. O lo podemos adaptar, por ejemplo, pondría ingestión de tipo de hidratos de carbono no acorde con los requerimientos, o pondría ingestión de hidratos de carbono simples no acorde con los requerimientos. ¿Cómo se haría esto? Sí, Irais, súper buena pregunta. Se ponen tal cual. Todo lo que es del PAN se tiene que poner tal cual, porque al ser un modelo de estandarización de la documentación, no puedes modificar nada el término. Ajá. Entonces se pone tal cual y lo que dice entre paréntesis especificar, ahí tendrías que poner qué hidratos de carbono. Sin embargo, en la traducción nuevecita, la 2023, que todavía no está en español, pero pronto estará, todos los términos que tienen especificar ya no existen así, ya no hay el paréntesis especificar. Ajá, justamente para que al momento que se documentan en los expedientes electrónicos no se conviertan en muchos ítems, ¿no? El que decía simples, el que decía complejos, el que decía tal. Entonces se lo unificaron a que ya no tengan el paréntesis y se especifica en los signos y síntomas en el enunciado. Ay, muchas gracias, Carmen. Para finalizar, bueno, aprovechando que tú estás acá, creo que hay mucha gente que está muy interesada y que podrían anotar, se querrían anotar, para aprender más del proceso de atención nutricia. Entonces, si nos puedes indicar cómo pueden acceder a estos contenidos, va a haber algún curso próximamente, lo puedes poner en el chat para que le quede a todo el mundo por escrito. Eh, Claro. desde luego te agradecemos muchísimo porque, repito, quien como tú de manejar tan bien el tema en el país, eres un orgullo, la verdad, cómo manejas el tema y cómo has ayudado en su implementación. Y por eso y por más cosas te queremos dar las gracias. No, yo, gracias a ustedes, me siento súper honrada que me hayan invitado a esta sesión y estoy a sus órdenes y espero haber movido corazones de nutriólogo, para que se animen a probarlo y pues feliz día del nutriólogo a todos mis Sí, justamente, colegas. muchas felicidades a ti y a todos los nutriólogos que nos escuchan y los estudiantes también. Entonces, muchísimas gracias. Cris va a leer tu agradecimiento de parte del instituto y de nuevo, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Karime, por su excelente ponencia. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorgan la presente constancia a la doctora Karime Jagua Navarro por su brillante participación con el tema Proceso de Atención Nutricia. Gracias, doctora. Se le hará llegar por correo. Gracias. Igual, y a la responsable, la doctora María del Pilar Milke. Igualmente, les recordamos que todas las sesiones académicas de nutrición del instituto ya se encuentran disponibles en el canal de YouTube en actualización en nutrición y no se otorga constancia por la asistencia. Por otro lado, los invitamos a la siguiente sesión académica de vegetarianismo y veganismo por la licenciada de nutrición Paula Shue Vázquez. Igualmente, feliz Día del Nutriólogo a todos.